Bueno, vamos a empezar, mis hermanos. Quisiera mencionar un tema, un último tema en este curso. Y luego entonces vamos a revisar si algunos de ustedes tienen alguna pregunta sobre la actividad pendiente, sobre las actividades, sobre el ensayo final como tal. Yo espero que todos puedan entregar sus actividades, entregar el ensayo final, poder finalizar el curso satisfactoriamente y puedan continuar ya con los cursos siguientes, con el profesor Fitzpatrick y todos los cursos que continúan. Bien, mis hermanos, vamos a mirar el día de hoy, vamos a hablar sobre las etimologías en el Nuevo Testamento, qué tan útiles son, y sobre la falacia que se comete comúnmente, que es la falacia exegética. La falacia exegética o falacia etimológica básicamente indica que una palabra compuesta, que la composición de la palabra indica su definición y nos damos cuenta que no siempre es así. Vamos a mirar un ejemplo entonces en el Nuevo Testamento. Voy a compartir pantalla. Vamos a estar en Primera de Timoteo 6. Pueden buscarlo. Entonces muchas veces se le da mucha importancia a las etimologías, a la etimología de la palabra. Em, Entonces, se supone que al encontrar una palabra en un determinado contexto y al determinar su significado, entonces también se debe mirar las partes y se asume que el significado de la palabra nació o se formó a partir de las partes en las que está conformada esa palabra. Mm, el problema aquí es que quizá no se mira el contexto donde está la palabra, sino que se miran otros contextos. Otros contextos quiere decir las partes de una palabra que la conforman. Entonces, eso básicamente puede conducir una exégesis pobre y una mala interpretación de la palabra de Dios. Vamos a mirar este ejemplo en Primera de Timoteo 1:13. Aquí está. Tenemos entonces, en Primera de Timoteo 1:3 dice, tal como te rogué al salir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas. Y lo bueno este recurso que es Step Bible, yo se los envié, es que si ustedes seleccionan aquí la palabra, entonces les va a llevar directamente a la palabra en griego que es heterodidáscalo. Heterodidáscalo. Entonces, si le damos clic, vamos a tener por acá la forma léxica. Tenemos la forma léxica, heterodidascaleo. Es un verbo presente activo infinitivo. Y aquí nos dice cuántas veces aparece en el Nuevo Testamento. Entonces, en esta aplicación en línea gratuita, vamos a tener entonces una concordancia en griego, vamos a tener ciertas definiciones, forma léxica, análisis,
Ya no tenemos que estar como yendo a varias fuentes como Logos, Calogos y Bible Art. Aquí nos da un significado en inglés, pero ya podemos consultar otros elementos, otras partes para definirlo. En cuanto a la gramática, verbo, presente, activo, infinitivo. ¿En qué nos vamos a enfocar ahora? En esta palabra que es heterodidascaleo. Heterodidascaleo. Mm, Pablo le está recordando a Timoteo que se quedó en Éfeso para advertir a la gente que no enseñen una doctrina, bueno, aquí lo traducen como, a ver, como una doctrina, diversa doctrina, o acá dicen doctrinas extrañas, o también puede ser doctrina diferente. Algunos lo traducen también como doctrina falsa. Y tal parece que la práctica de Pablo es inventar palabras. Hay palabras que son paulinas, son de Pablo, solo aparecen en Pablo porque él las crea, él las arma. En este sentido, em, está la palabra heterodidáscalo y esta aparece en otros lugares. Vamos a mirar aquí, clic en esta parte de aquí, nos muestra cuáles son esos versículos donde aparece. Aparece en Primera de Timoteo 1:3, Primera de Timoteo 6:8 y se va a traducir como si alguno enseña otra, enseñar otra, es la palabra. Si alguno enseña una doctrina diferente, es la palabra también. Entonces, el contraste con las doctrinas diferentes es el contraste con las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad. Esa doctrina que es conforme a la piedad. Didascalia, aquí tenemos la forma léxica de Eusebia, que es como piedad. Entonces es la enseñanza piadosa, se podría decir, o la doctrina que es conforme a la piedad. Ese es el contraste que marca Pablo. Didáscalos significa maestro y hetero significa otro. Entonces tenemos aquí una composición de heteros que significa otro y didáscalos que significa maestro. O heteros es como otro, pero de un tipo diferente. Otro de la misma, otro, es otra cosa. Y esta distinción, ahora, no siempre se mantiene en el Nuevo Testamento. Mm, si la distinción fuera intencionada, Pablo estaría diciendo que el evangelio predicado por los falsos maestros era esencialmente diferente al evangelio que predicaba el mismo Pablo. Mm, y en este contexto, uno podría decir que sí, etimológicamente sí se está definiendo correctamente. Heteros significa otros y didáscalos, enseñanza. Entonces, sí hay la etimología sí ayuda a entender la idea de Pablo. En este caso, sí funciona, primero porque es una palabra que solo Pablo utiliza, es una palabra que es muy clara en la definición. Eh, Entonces, etimológicamente ayuda muchísimo para entender esta palabra, pero ese no es el caso en otras partes. Mm, por ejemplo, la palabra dinamis. Dinamis. Podemos ir a Hechos.
ver. O bueno, también en Romanos 1:16. Romanos 1:16. A ver. ¿Quién lo puede leer? Yo, profesor, dice, Romanos 1:16. porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Aquí tenemos una palabra que es dynamis. Ok, si nosotros buscamos dynamis, este es el otro recurso del que les avisé, el que les envié, Greek Word Study. Bueno, entonces por aquí por lo menos nos van a mostrar algunas definiciones. Entonces, dynamis es poder, fuerza. Entonces, generalmente fuerza, poder, em, habilidad para hacer una cosa, una fuerza para la guerra, o una cantidad, un poder, una facultad o una capacidad. Entonces, muchos van a decir que este dynamis, entonces como dynamis está relacionado con la dinamita, ¿cierto? Dinamita. Entonces, van a decir, no, esto es un poder, el evangelio es explosivo, ¿cierto? Em, y es ahí donde nosotros cometemos el error. Cometemos el error. Primero, porque además de que hay una falacia en el uso de la palabra, también hay un anacronismo. Básicamente porque en ese tiempo no se entendía dinamis, la palabra dinamis como dinamita. Entonces no podemos hacer ninguna relación ahora en nuestro, ahorita en la actualidad sobre la palabra con lo que es la dinamita. Eso es una falacia es un anacronismo. No se está usando, definiendo el concepto por lo que se define ahora. Se debe definir el contexto por cómo se usaba en ese entonces. Y en ese entonces no se habla de dinamita. Entonces, si bien Pablo en Primera de Timoteo no se estaba refiriendo simplemente a que estaban enseñando cosas ligeramente diferentes. No, lo que está marcando Pablo es que los falsos maestros estaban enseñando una doctrina que era fundamentalmente diferente del verdadero evangelio de Cristo. Era una enseñanza hetero, completamente contraria. Y Pablo no tolera las falsas enseñanzas y evidentemente nosotros tampoco debemos hacerlo. Entonces, cuando nos encontramos una palabra compuesta como lo hace Pablo, ¿qué podríamos hacer primero? Bueno, miremos la palabra en este recurso que... a ver, primero buscamos la palabra a ver si realmente esa palabra se está utilizando en otro contexto. Tenemos aquí la palabra, ¿cierto? La forma léxica.
Nos vamos a nuestra herramienta y la buscamos. Aquí nos va a dar una definición, enseñar diferente o enseñar un error. Tenemos un recurso muy importante que se llama Word Frequency Statistics. Y aquí nos va a mostrar en toda la literatura griega registrada dónde aparece. Vemos que entonces aparece aquí en obispo de Cesarea, San Basil, obispo de Cesarea. Aquí nos muestra en el Nuevo Testamento dónde aparece. Y aquí nos dice que aparece, que fue citada por Eusebio de Cesarea en el libro Historia Eclesiástica. Si le damos clic ahí, nos va a llevar evidentemente al libro de Historia Eclesiástica en griego, pero nosotros podemos buscar el libro de Historia Eclesiástica y miren lo que dice. Bueno, aquí dice que en Historia Eclesiástica está en el libro 3, capítulo 32. Capítulo 32 y aquí dice el versículo 8. Entonces nos vamos acá, libro 3, capítulo 32, versículo 8 y dice: pero cuando el santo grupo de los apóstoles fue llegando de diversos modos al final de su vida y se extinguió aquella generación de los que fueron tenidos por dignos de oír con sus propios oídos la sabiduría divina, empezó entonces la formación del errar contrario a Dios a través de la estratagema de maestros de otras enseñanzas. Aquí está. Estos, como no quedaba ninguno de los apóstoles a partir de entonces, con la cabeza ya descubierta, han pretendido contraponer a la predicación de la verdad la predicación de la falsamente llamada ciencia. Y aquí es donde utiliza. Ahora, ¿qué observación podemos sacar de aquí? Que el contexto en el que se usa la palabra es meramente post-nuevo testamentario. Estamos hablando de San Basil, obispo de Cesarea, y Eusebio de Cesarea. Ellos son autores posteriores al Nuevo Testamento. O sea que antes del Nuevo Testamento esa palabra no se usó. Por lo cual la palabra se logra definir por el contexto y por ninguna otra cosa más. En este caso, por la etimología de las dos palabras, pero por ninguna otra cosa más. Diferente si nosotros buscamos otra palabra, por ejemplo, si la palabra rogar, y esta es una palabra compuesta también. Para es una preposición y caleo es como llamar, llamar. Entonces, aquí no los muestran. En el dialéctico ático tenemos calo, en el futuro, de caleso, en la Septuaginta, están usando cómo se define etimológico, están poniendo cómo se define etimológicamente. Ahora, si nosotros buscamos la palabra aquí, vamos a ver dónde aparece esa palabra. Ahí tienen. Entonces tenemos Flavio Josefo, Aristides, Ateneos. Tenemos aquí otra vez a Basil, obispo de Cesarea, y Sócrates. Y Sócrates es un discípulo de Sócrates. Tenemos a Platón en la República. Tenemos a Platón en su libro de la República utilizando la palabra. ¿Cuántas veces la utiliza?
Aquí nos dice que 8 veces. Arrio, Plutarco, Juan de Damasco, Aristóteles. A ver. Y así vamos a encontrar muchísimos usos de todos los textos en griego registrados. Vamos a mirar el de la República de Platón. Nos dice que está en el libro 4, sección 425. La calidad de lo que se sigue. No les gusta invocar nunca, seguramente, y el resultado final, supongo, diríamos que es un producto completo y vigoroso del bien o al revés. Por supuesto, dijo él, por mi parte, pues dije, por estas razones no seguiría tratando de legislar sobre tales materias. Con razón, dijo él, pero que en el nombre del cielo dije sobre asuntos de negocios, los tratos que los hombres hacen entre sí es el ágora. A ver. Bueno, no aparece. Creo que sí aparece. Aquí tenemos la palabra paracaleo. Es el mismo en el primer versículo. Si no estoy mal, creo que es esta palabra. No, pero creo que es esta palabra como invocar. No les gusta invocar nunca. Y aquí vemos un uso, ¿no? Aquí vemos un uso común de la palabra y muchísimos usos más. Pero básicamente este ejercicio es como para mostrar que realmente Pablo sí está usando una palabra que se sale por completo de todo el diccionario de su época. ¿Alguna pregunta, mis hermanos? ¿Alguna duda con alguna palabra que hayan definido a partir de la etimología? Profesor, por ejemplo, si nosotros encontramos una palabra como novedosa, como usted mostraba ahí, eh, nosotros podríamos referenciar esa página o tendríamos que ir, por ejemplo, a la obra de ese autor, por ejemplo, en el caso de la República de Platón, tendríamos que referenciar la República o podríamos referenciar esa búsqueda que hicimos en lo que es referencia bibliográfica. Para mencionar para decir que si realmente no se usa en ninguna otra parte o para definirla. Me estás preguntando si puedes citar el texto mismo o poner el link de la investigación. Claro, sí. Yo Sí, es creo que que eso puedes colocarlo como nota de pie de página, ya, un apunte o una observación en la nota de pie de página. ok.
Sí, listo, mis hermanos. Bueno, espero que hayan, espero que tengan en cuenta esta observación y no indagar mucho en el tema etimológico. Listo. Podemos cometer muchos errores si nos vamos a definir una palabra por sus partes. Lo hacemos cuando es necesario y cuando las mismas partes nos indican por el contexto el significado, pero si se sale del contexto, hay palabras que se unen para formar un significado completamente diferente. Palabras que se unen y forman un significado completamente diferente y pierden el significado de las palabras que se utilizaron para formar esta palabra compuesta. Listo, mis hermanos. Vamos entonces a mirar, a responder preguntas. ¿Tienen dudas en cuanto al ensayo final, alguna actividad, alguna entrega? Vamos a tomar este tiempo para responder. Listo, no importa que tengan dudas desde de los primeros trabajos, lo importante es responderlas. Sí, yo, profesor, una consulta respecto de el ítem que va sobre la interpretación teológica, sociológica, que es el último, antes de llegar a la conclusión en el trabajo final. Eh, este se sigue de lo que ya analicé en la parte lexicográfica, entiendo yo. Porque yo por lo menos había hecho esa parte antes, la de la interpretación teológica, pero ahora con la parte lexicográfica hay como nuevos tesoros que tengo que agregar a la parte teológica. Entonces, eh, se entiende, digamos, de que esa parte exegética teológica viene después de no solamente como pauta del trabajo, sino que viene del análisis lexicográfico. Vamos a revisar las instrucciones porque voy a revisar las instrucciones. Ah, ok, hablas del análisis teológico, ético o canónico. Claro, Yo recomendaría que no lo hicieran. Listo. Ahí está como una opción, pero yo recomendaría que lo omitieran del trabajo por la extensión. ya. Sí, igual porque igual en ese punto se me fueron como 800 palabras y no voy a caber todo en 2500. Te las puedo aceptar, si ya lo hiciste, te las puedo aceptar como, se puede aceptar esas palabras adicional, pero recomiendo a Ah, los bueno, demás no hacerlo, no hacerlo. ya. Como a mi hermano Sergio Núñez, en las actividades. Bien, mi hermano, voy al día, gracias a Dios. Qué Así es bueno. que solamente me quedaría ahora unir las partes más que nada del ensayo, porque prácticamente está casi todo eso. Hay que unir más que nada todo lo que hemos trabajado y poder realizarlo. Pero bien, ha sido bonito porque he aprendido bastante, la verdad. Y hoy día estoy tratando de utilizarlo a diario, todas estas herramientas que me han podido entregar, así que agradecido en general del curso porque ha sido muy provechoso para mí en lo personal. Qué bueno, mi hermano, qué bueno, me alegro muchísimo. ¿Tienes ya la tesis clara el ensayo? ¿Podrías decirnos cuál es esa tesis o qué es lo que quiso decir el autor?
Si de pronto recuerdas algo o tienes algo anotado sobre la tesis que va a ir en la, en la introducción, esa declaración de tesis. Sí, principalmente que el cristiano no está bajo la esclavitud del pecado, sino bajo la gracia en Cristo Jesús. Eso encierra en general el versículo. Eso es lo que quiso dar a conocer el apóstol Pablo a los romanos, capítulo 6, de versículo 12 al versículo 14. Ok, ok. Y en eso voy a basar toda la tesis, porque igual hay hartos temas que ahí se pueden tocar. Y palabras también que son importantes. Por ejemplo, él nombra de estar bajo la ley versus bajo estar bajo la gracia, de ocupar nuestros instrumentos como instrumentos para el pecado, como también instrumentos como para honrar a Dios. Entonces, va en relación a eso. Ok. Sí, esa palabra concupiscencia es buena. Episimia. La palabra episimia vale la pena definirla conceptualmente y cómo la usa Pablo en Sí, Romanos sí, 6:12. incluso la comenté en análisis lexicográfico. Así es que me pareció bastante interesante porque igual no solamente habla de algo como un deseo malo, sino que es como una ley que establece como general, dando a conocer que el cristiano eh, no se puede hacer esclavo del pecado, porque evidentemente ya fue libertado a través de la conversión y la regeneración del Espíritu de Dios. Entonces, bastante interesante hartos términos que ocupan en esta perícopa. Qué bueno, mi hermano. Ah, mira, aquí están, lo cita Josefo en Antigüedades Judías. Ese libro se puede comprar. ¿Alguien tiene ese libro ahí en la biblioteca? Lo usa 155 veces. Sería interesante ver cómo lo usó Josefo, a qué se refería él. Sí, mi cuñado tiene una biblioteca bastante amplia, así que él me ayuda con eso. Así que sí, ese libro lo tiene él, el de Josefo. Así que lo voy a introducir igual. Es bastante bueno también estudiar. A mí, ¿será que él lo usa como las satisfacciones del cuerpo? A medida que decaen las satisfacciones del cuerpo, en la misma medida aumentan mi deseo de los placeres de la buena conversación y mi deleite en ellos. Interesante, interesante. Bueno, mi hermano, excelente, excelente, mi hermano. Me alegra, te escucho bastante claro en tu tema. Mi hermano Héctor, ¿tienes algo que comentar? ¿Cómo vas con tu trabajo? Sí, estimados, un gusto saludarles. Yo la verdad que estoy avanzando desde el día lunes en profundizar en el aspecto más bien de la circuncisión. He estado como profundizando por esa línea. Pero al respecto no tengo más consultas. Básicamente estoy siguiendo las instrucciones y avanzando más bien por el lado cultural de cómo Jesús abordó el tema de la circuncisión y cómo Pablo lo está considerando en esta perícopa de estudio. Pero eso, profesor, en eso estoy trabajando ahora, en la ¿Qué, palabra qué circuncisión. texto es, mi hermano? Es Romanos 15, del 7 al 13. Romanos 15:7 al 13.
Les digo que ahora usa esta herramienta todo el tiempo, todo el tiempo. Realmente me parece bastante útil. Excelente, mi hermano. Qué bueno, mi hermano. Mi Yo solo hermano, ahí tenía sí, una consulta dígame. aprovechando la instancia, profesor. Claro, porque sin ánimo de adelantar o profundizar acá, la consulta es porque si bien es cierto que Jesús cumplió la ley y sabemos que en ese sentido él cumplió físicamente, Pablo por supuesto refiere más bien a una acción espiritual del cristiano, por eso es que nos obliga a circuncidar a los gentiles. Entonces, digamos, ¿qué diccionario me convendría a usted en lo que usted sabe, profesor, profundizar? Porque la verdad que uno ve diccionario y claro, este tema es tan amplio, el tema de la circuncisión, que se va por el lado espiritual y el lado físico, muy amplio. Entonces, ahí le quería consultar a usted si nos pudiera, digamos, referir a algún diccionario en específico. Ok, ok. Mm, evidentemente es un símbolo. La circuncisión es un símbolo. Y hay un diccionario de símbolos y de imágenes y símbolos muy bueno. No sé si alguien lo tiene o lo ha visto. Es un diccionario blanco. Es este. Gran diccionario enciclopédico de símbolos, de imágenes y símbolos en la Biblia. Está en Kindle y cuesta $30. Está bien. Me parece un buen precio. Porque básicamente, si vamos a definir la palabra, pues circuncisión, pues un diccionario lo puede hacer, pero como es un símbolo, hay una teología implícita ahí. Hay que buscar la teología de la palabra, la teología del concepto como tal, y ese me parece, creo que ahí hay un artículo sobre esa palabra, mi hermano. Ok, profesor, muchas gracias por ¿Lo la habías, ampliación. habías visto ese diccionario? No, no, yo no había Sí. visto ese diccionario, profesor. Ok, ok, ok. Mi hermano Pablo, ¿cómo vas? Hola, ¿me escuchan, cierto? Sí. Sí. Eh, Bien, avanzando, ya he entregado las 4 primeras tareas, me falta sí la última, que donde es el estudio más ampliado, ¿cierto? De ¿Qué los texto términos. es? ¿Qué texto es? Romanos 3 del 27 al 31, donde se habla que somos justificados por medio de la fe y no por las obras de la ley. Bueno, es como una ampliación de lo que ya hicimos en la primera tarea, de hecho, porque me pareció interesante el término justificado ahí y las distintas acepciones que tiene ese término y cómo la utiliza Santiago en el capítulo 2 en el versículo 24 si no me equivoco. Y me llamó la atención porque habíamos hecho un estudio hace un tiempo en la iglesia sobre cómo estudiar una palabra en la Biblia y justamente justificado tenía distintas acepciones. Y una tenía una aplicación teológica que tiene que ver con la redención, y la otra es
tiene una traducción práctica, en donde en términos justificados tiene que ver con vindicar, con mostrar. Entonces, por esa razón tomé ese texto y bueno, ahora en este trabajo ampliándolo y también, obviamente, profundizándolo de acuerdo al contexto del libro de Romanos. ¿Es Romanos 3 de qué versículo a qué versículo? Del 27 al 31. Interesante, interesante. Bueno, y ahí tenemos esa palabra. Ha sido excluida. La utilizaste para el análisis del texto griego. Ese auristo. Auristo pasivo indicativo. O tiene que... estás buscando ahorita qué palabras escoger para ese análisis. No había escogido esa, pero si usted cree que es interesante ¿Y cuál, estudiarla cuál te dentro llama de la la... atención? bueno, creo que había anotado en el inicio del trabajo la palabra jactancia, la palabra ley. Pero Bueno, obviamente justificado también. ¿te refieres al análisis del psicográfico o análisis profundo del texto griego? No, en el profundo del texto griego, ahí en la tarea 5, ahí obviamente tomé algunas más palabras, pero en la tarea 4 estudié el término justificado, la palabra justificado. Ok, ok. Ec, ec, él justificará, el cual justificará ec por la fe, la circuncisión, porque uno es Dios, el cual justificará por la fe la circuncisión, porque en verdad Dios es uno el cual justificará en virtud de la fe. Uy, sí. Hermano, ese sería bueno para un análisis profundo. Esta preposición ec. Esto es por o en virtud de. Ya aquí, solo en la traducción ya se nota que hay una dificultad. Ese ec es una preposición. Hay que recordar que las preposiciones rigen en varios casos. Y de acuerdo al caso, es la definición. Vamos a mirar esa ec. Ec rige en genitivo. Aquí dice que es espacial de, desde, de entre. Porque uno es Dios el cual justificará desde la fe
o de la fe para circuncisión y por medio de la fe en circuncisión. Esto no es muy claro, no es muy claro, mi hermano. Esas preposiciones que él utiliza para decir eso como por la fe o... Vamos a ver otras traducciones, a ver cómo lo hacen. El cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. Sí, mi hermano, sería bueno ahí estudiar esa preposición, el uso de esa preposición ahí. O más bien esta construcción, ek pisteos, ek pisteos. Ok, gracias, profe. Eso lo voy a estudiar y en la tarea 5 lo voy a incluir. Ok. Listo, mis hermanos. ¿Quién más? Mi hermano Cristian. Sí, profesor, por acá. Es que recién entre esto, es que estoy trabajando, tengo un proyecto que se me vino para hacer en este periodo de verano todavía que me queda y acabo de ingresar hace poquito. Solamente he estado oyendo para poder después a ver si puedo hacer algunos de los trabajos. Ok. Ok, Sí, mi hermano. Adelante, adelante y ánimo. sí. Y voy a tratar de hacer lo posible porque de verdad que me ha complicado mucho el ramo, no hay caso, no puedo conciliar las ideas, me cuesta manejar el griego. Sí, voy a tratar de hacerlo, por enviar algún trabajo para que también aproveche el ramo donde uno estuvo también participando y también esperando que pueda más adelante a ver si lo puedo mejorar. Claro que sí. Si necesita mi hermano que nos reunamos en otro Sí, momento, me por, gustaría eso, si es que por favor podemos me concretar. escribe. Ya, le escribo al WhatsApp. Sí, y nos reunimos, nos reunimos. Sí, ya, ok. Mi Gracias de todas hermano, maneras. bueno, mi hermano que en cuanto al texto este de Romanos 3:31, sería bueno esta conjunción a la, será bueno definir qué conjunción es adversativa, pospositiva, y nosotros hablamos acerca de esta conjunción y el libro de Robert Hanna va a mencionar diferentes usos de esta conjunción. Pareciera que aquí fuera adversativa. En ninguna manera. Antes establecemos la ley. Sería bueno como como este es un análisis profundo del texto griego, ¿cuál es el uso de esta conjunción aquí? Ok, mis hermanos. Bueno, aquí llegamos al fin de la clase. Espero, mis hermanos, que hayan sido clases las que hayan podido tener el espacio
para conversar sobre los diferentes temas del texto griego, entendiendo que lo que hacemos aquí es un repaso, es mirar los conceptos, dar ciertas explicaciones, los usos. Y mi intención con esta clase es que cuando ustedes vayan al texto griego, sean conscientes de los elementos que hay que estudiar y lo estudien. Y el mayor aprendizaje no va a ser el de este curso, sino el que ustedes desarrollen en su exégesis. Seguramente van a recordar los temas que hemos visto, pero cuando ustedes vayan y lean nuevamente los recursos como Wallace, como Robert Hanna, como otros documentos de griego, seguramente van a comprender mucho mejor porque ya lo hemos visto en clase en algún momento. En algún momento. Espero que haya sido de provecho, de bendición para ustedes. Y agradezco toda la atención prestada al curso, mis hermanos. Agradezco mucho la asistencia de todos los hermanos que estuvieron conectados siempre a la clase y esperamos vernos en otra oportunidad, ya sea en actualización del mismo griego, en algunos otros ejercicios, en aclaraciones. Entonces yo voy a estar siempre atento a las dudas que tengan de sus ensayos, en todo el año, mis hermanos, en cualquier curso, si tienen alguna duda del texto griego y yo les puedo ayudar, estaré al servicio de ustedes.